Pues quiero invitaros a que me acompañéis a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Cuando yo era un adolescente, también un jovencito, y me miraba en el espejo, había cosas de mi cuerpo que no me gustaban mucho. Y si os soy sincero, me hubiesen gustado cambiarlas, si hubiese sido posible. Yo no sé si todos los que estamos aquí estamos satisfechos, contentos con cada parte de nuestro cuerpo. Bueno, me imagino que depende de la edad que tengamos, pues diremos una cosa u otra. Los adolescentes, jóvenes que me estáis escuchando, seguramente pensaréis de una manera. Los que ya sois un poco más mayores pensaréis de otra forma, y quizás los más mayores de todos, pues también pensaréis de otra manera. Pero pensad por un momento, si tuvieseis la posibilidad de cambiar algo de vuestro cuerpo, ¿qué cambiaríais? ¿Vuestros ojos? Yo siempre quise tener los ojos azules, diría alguien. ¿Vuestras orejas porque no estáis contentas con ellas? Quizás vuestro pelo. Bueno, ya yo no tengo tiempo de cambiar el pelo. Ya lo que hay es lo que hay. Quizás tener algunos kilos de menos. Alguno dirá, bueno, yo quiero tener algunos kilos de más. Quizás el ser más altos, o alguno dirá, bueno, yo quiero ser un poco más bajo. ¿Hay algo de tu cuerpo que no te gusta? ¿Que te gustaría cambiar? ¿Te gustaría parecerte a alguien? Quizás cuando uno es más joven diría, pues yo quisiera, si es un chico, tener unos brazos más musculosos, unos pectorales fuertes. Quizás si fueses una chica diría, pues yo quiero tener una talla 90, 60, 90 o algo parecido. No sé, pero si tuviéramos la posibilidad de cambiar algo de nuestro cuerpo, ¿lo haríamos? ¿Sabéis que uno de los mayores negocios que hay hoy en día es la cirugía plástica? Hay muchísima gente que no está contenta con ciertas partes de su cuerpo y por eso pagan sumas importantes de dinero para cambiar precisamente esas partes de su cuerpo. El apóstol Pablo fue sin duda el autor del Nuevo Testamento que más utilizó la imagen del cuerpo humano para compararlo con el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Sin duda la palabra o una de las palabras más favoritas de Pablo fue la palabra cuerpo. El cuerpo humano le sirvió a Pablo para hablar acerca de la diversidad y de la unidad que debe de existir dentro de la Iglesia. La una no puede existir sin la otra. Es decir, la diversidad en la Iglesia no puede existir sin la unidad. Y la unidad no puede existir sin la diversidad. Ya hemos visto la semana pasada que para Pablo la palabra, el término diversidad,
Era una palabra especial, esencial para él. El Nuevo Testamento afirma de modo claro que los cristianos somos miembros los unos de los otros. Dicho de otra manera, los cristianos nos necesitamos los unos a los otros. Todos los autores del Nuevo Testamento reconocen esta verdad, pero fue el apóstol Pablo que de manera especial desarrolló este concepto de modo extenso en sus cartas y lo usó de un modo exclusivo para hablarnos del cuerpo de Cristo, la iglesia. Utilizó esta imagen, el cuerpo humano. Y si hay un texto bíblico que de manera espléndida, maravillosa, hermosa, precisamente nos habla de esto, es el texto en el cual en esta mañana vamos a utilizar para exponer la palabra de Dios, que es el texto precisamente que nos tocaba en el estudio que estamos haciendo de Primera de Corintios. Concretamente, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 hasta el final, versículo 31. El apóstol Pablo, después de haber hecho una introducción en los versículos 1 al 11, que ya vimos la semana pasada, que trataba de los dones espirituales, ahora comienza a hablarnos acerca del contexto en el cual se desarrollan los dones espirituales. Es decir, el contexto es el cuerpo de Cristo, la iglesia. El deseo de Pablo, como vamos a ver en esta mañana, en este pasaje, no es otro que demostrar que si es cierto que dentro de la iglesia hay diversidad de dones espirituales, versículos 4 al 11, de manera especial, lo vimos la semana pasada, también es cierto que esa diversidad no tiene otro propósito que mantener la unidad dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pablo quiere hacerles ver a los corintios que no solo es posible, sino también es necesario la unidad dentro de la diversidad. No solo es posible, sino que es necesario la unidad dentro de la diversidad de dones, de personas, de funciones que hay dentro de la iglesia. Lo cierto es que no hay unidad si no hay diversidad. Y no hay diversidad si no hay unidad. Y hay al menos, aunque evidentemente podríamos sacar muchísimas enseñanzas de los versículos que van del 12 hasta el final del capítulo, versículo 31, al menos hay dos cosas principales que podemos destacar de estos versículos, cada uno con sus subpuntos, ¿verdad? Pero hay dos cosas que quisiera señalar. En primer lugar, Pablo nos va a recordar que la diversidad es esencial para la unidad. Versículo 12 al 13. En primer lugar, Pablo nos va a decir que la unidad es clave para la comunidad redimida, para la iglesia que ha sido rescatada por la sangre de Cristo. Dice versículo 2 al 13, de hecho, todo esto viene a consecuencia de lo que hemos visto la semana pasada. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante, a pesar de que son muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu
para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vemos, por tanto, que en estos ya primeros versículos Pablo compara a la iglesia con un cuerpo humano, con el fin, con el propósito de enseñar a los corintios la necesidad de mantener la unidad dentro de la diversidad de dones espirituales y de personas dotadas de esos dones que había dentro de la iglesia. Y todo con el fin de que cada creyente vaya adquiriendo madurez y crecimiento en Cristo Jesús. Probablemente, el cuerpo humano sea la creación orgánica más compleja, asombrosa y maravillosa de toda la creación de Dios, el cuerpo humano. Un solo cuerpo y, sin embargo, nos dice Pablo que está formado por muchos miembros, y cada miembro tiene su respectiva función. Y todos y cada uno de esos miembros con sus funciones son necesarios para el buen funcionamiento y para la armonía del cuerpo. Todos y cada uno de ellos son necesarios. Y Pablo nos viene a decir que en la iglesia sucede lo mismo. En la iglesia pasa lo mismo. En el cuerpo de Cristo, donde aunque es un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, sin embargo, hay muchos miembros, muchísimos. Hay diversidad de funciones. Y todos y cada uno de ellos son necesarios, son importantes, son útiles. Porque al igual que sucede en el cuerpo humano, donde cada uno de los miembros son necesarios, útiles, si no, Dios no los hubiese puesto en el cuerpo. Dios no hace las cosas sin ton ni son. Él colocó a cada parte del cuerpo en el cuerpo con un propósito. Y cada parte, cada miembro tiene su función. Igual sucede en la iglesia. Todos hemos sido creados para mantener la unidad dentro del cuerpo. Por eso Pablo nos recuerda que todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Dice versículo 13, es decir, todos hemos recibido al mismo espíritu en el mismo momento de la conversión. Todos los creyentes tienen al Espíritu Santo, absolutamente todos. Y en ese mismo momento en que nos convertimos al Señor y recibimos al Espíritu Santo, comenzamos a formar parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia, una comunidad de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, donde todos y cada uno de sus miembros, ninguno funciona de manera individual, sino que nos necesitamos los unos a los otros para poder ser un cuerpo que viva en armonía, para poder ser ese cuerpo de Cristo, la iglesia. Si queremos funcionar de manera efectiva, necesitamos trabajar de manera unida, armoniosa. Un cuerpo en donde todos sus miembros
se preocupan y se aman los unos a los otros. Por eso la unidad es clave para la comunidad redimida. Pero si la unidad es clave, Pablo nos recuerda también que la humildad es vital para esa unidad. Versículos 14 y 17. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso dejaría de ser parte del cuerpo? Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿no por eso dejaría de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Por tanto, el apóstol Pablo nos está recordando que la diversidad de la cual hablábamos la semana pasada, la diversidad de la que Dios ha dotado al cuerpo humano, no es una cosa accidental, sino más bien intencional. Él no solamente ha colocado en el cuerpo a muchos miembros, sino que además ha dotado a esos miembros de diferentes funciones. Algunos miembros dentro del cuerpo tienen funciones que son visibles para todo el mundo. Todos podemos ver lo que hacen esos miembros. Incluso hasta honramos, reciben grandes honores por lo que estos miembros hacen. Los pies, las manos, los ojos. Por ejemplo, aplaudimos los pies de un jugador de fútbol, por ejemplo. ¡Qué pies! ¿Cómo juega? ¿Cómo maneja la pelota? O las manos de un pianista. ¡Ah, pero cómo toca el piano! Nos quedamos admirados, porque en cierta forma esos miembros del cuerpo, la labor que hacen es algo visible que todo el mundo ve. Pero también hay otros miembros del cuerpo que aunque no los vemos porque están ocultos, sin embargo, las funciones que hacen en el cuerpo son igual de importantes o incluso mucho más importantes que las funciones que hacen otros miembros que se ven, pero que probablemente no sean tan vitales como los miembros del cuerpo que están ocultos. Como por ejemplo, la labor que hace el corazón, o nuestros pulmones, o nuestros riñones, que no los vemos, están escondidos, pero vaya la labor que están haciendo. Y estos que no vemos son tan importantes y necesarios como los otros, y repito, incluso probablemente mucho más importantes que aquellos que vemos. Y cuán grande es también la diversidad de dones, servicios, funciones que hay dentro del cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia. Muchos de esos ministerios son visibles, todos lo vemos. E incluso muchos de esos ministerios reciben grandes honores, son honrados, admirados por lo que hacen. Pero hay también otros muchos ministerios y dones que quizás no estamos viendo, pero que son tan valiosos, tan importantes y tan útiles para la Iglesia como los otros que son visibles.
Lo cierto es que algunos creen que estas palabras del apóstol Pablo en los versículos 14 al 17 se dirigen a aquellos miembros de la iglesia de Corinto que en cierta manera tenían algún complejo de inferioridad, que consideraban que sus funciones dentro de la iglesia, o dicho de otra manera, el don que habían recibido no era tan importante, no era tan necesario para la edificación de la iglesia. Ellos no se consideraban parte del cuerpo de Cristo. No se consideraban tan útiles como otros creyentes que estaban haciendo quizás cosas más visibles dentro de la iglesia de Corinto. Es por eso que algunos eran como el pie, el cual decía: yo, como no soy una mano, no soy del cuerpo. O como la oreja, que decía: yo, como no soy un ojo, no soy del cuerpo. Consideraban que su función dentro del cuerpo era inferior, era poca cosa. Un pie que considere que su función es poca cosa. Vale, él tenía todo el derecho a decir: me gustaría ser una mano. No soy una mano, soy un pie. Oye, pero un pie no tiene una función importante dentro del cuerpo. Como sabéis, esta semana se operó un miembro de esta iglesia de un brazo, de un hombro. Y hablaba ayer, se encontraba bien, recuperándose. Y me decía que, dentro de la situación en la cual se encuentra, está agradecido porque al menos es un hombro que, a pesar de las circunstancias, al menos puede salir a la calle y caminar. Porque si se hubiese operado una pierna, no podría salir a la calle. ¿Es o no es importante un pie? Además, porque el pie diga: yo, como no soy una mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso dejará de ser del cuerpo? Es decir, ¿por eso vas a dejar de cumplir con tu responsabilidad? ¿Es lo que está diciendo el versículo? Esto es absurdo. Tú tienes una responsabilidad, ¿cuál? La de ser un pie. Lo cierto es que, en cierta forma, Pablo está recordando que en la iglesia habían personas que estaban actuando de esta forma. Personas que decían: mi don no es importante, es poca cosa, mi don es de segunda clase. Claro, si yo al menos pudiera cantar o predicar como hace fulanito o menganito, entonces yo sí que sería de valor en la iglesia. Pero es que el don que Dios me ha dado realmente no es gran cosa. No es necesario. Mi don no aporta a la iglesia algo importante. La iglesia puede funcionar muy bien sin mí. Por tanto, como yo no tengo dicho don, el que tiene fulanito o menganito, yo es que no soy del cuerpo. ¿Cómo? Vale, a lo mejor tú no tienes el don que tiene menganito o fulanita, pero tienes un don. Tú eres del cuerpo. ¿O no? Dios te ha dado un don para que tú sirvas con él. Lo vimos la semana pasada, versículo 7. A cada uno le ha sido dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien, para el provecho de los demás. Vale, eres un pie, no una mano, eres un pie, pero tienes una responsabilidad, cúmplela. Ese complejo de inferioridad no te va a librar de tu responsabilidad.
Claro, muchas veces el problema no es de que tengo un complejo de inferioridad, sino más bien es un problema de envidia. Desear el don espiritual que tiene otro, que Dios le ha dado a ese hermano, a esa hermana, y que no me lo ha dado a mí. Quizás ese era uno de los problemas que había en la iglesia de Corinto. Y como Dios no me ha dado ese don a mí, y sí se lo ha dado a otro, pues yo ahora no juego. Yo ahora doy un pataleo y ahora digo, pues yo no soy del cuerpo. Yo no soy del cuerpo. Yo ahora no cumplo con mi responsabilidad de ser un pie o ser una oreja, que es el ejemplo que pone aquí el apóstol Pablo. Y por eso el apóstol dice, ¿por eso dejarías de ser parte del cuerpo? ¿Porque no eres lo que tú quisieras ser? ¿Por eso ya no eres del cuerpo? Es decir, dejar de cumplir con tu responsabilidad no elimina tu deber. Tú sigues teniendo un deber. Esa es la realidad. Si el pie no consigue su deseo, el ser una mano, él sigue teniendo una responsabilidad. ¿Cuál? La de ser un pie. Ahora bien, si el pie decide que erre, yo no quiero seguir cumpliendo con mi responsabilidad y no la cumple. ¿Un cuerpo humano puede vivir sin sus pies? Sí, hay gente que está sin pies, o porque se los han amputado o porque ha tenido una enfermedad y está paralizado de cintura para abajo. ¿Puede vivir? Sí. Pero evidentemente esa persona vivirá limitado. Sus capacidades de moverse van a estar reducidas. Va a haber un precio que pagar. La salud de ese hombre, esa mujer, va a tener unas consecuencias. Si yo hoy pierdo mis ojos, mi vista, yo puedo seguir adelante. Pero evidentemente mi cuerpo ahora tiene que, otras partes de mi cuerpo, suplir mis ojos. Por ejemplo, mis manos pueden suplir mis ojos. Si yo me quedo sin vista, yo puedo ahora mismo coger este objeto y saber que esto es un libro. Cierro los ojos, sé que esto es un libro porque mis manos, al palpar, digo, esto es un libro. No lo he visto, pero sé que es un libro. Ahora bien, no es cuestión de que yo ahora esté tocando todas las cosas para saber lo que es, porque además, para salir a la calle yo voy a necesitar las manos para otras cosas. ¿Entendéis? Es decir, va a haber un precio que pagar. Bueno, en cierta forma eso es lo mismo que sucede en la iglesia. Si yo dejo de cumplir en la iglesia con mi responsabilidad, ya sea porque tengo complejo de inferioridad o por envidia, porque Dios no me ha dado el don que yo quería tener, me ha dado otro, y no cumplo con mi responsabilidad, hay otro hermano o hermana en la iglesia que además de cumplir con su don, con su responsabilidad, va a tener que llevar la mía. Y ese hermano resulta que va a tener que ir sobrecargado en la iglesia. Y claro, si eso ocurre con un hermano que es pie, quiere ser mano, pero como no es mano, es pie y se rebota. Y eso pasa con uno, y con otro, y con otro. Y los trabajos de estos los tienen que asumir otros, más sus respectivos dones. Resulta que en la iglesia, que es lo que suele suceder de manera general en muchas iglesias, sucede que un grupo de hermanos están llevando a cabo no solamente sus ministerios, sino los ministerios de otros hermanos que están en las iglesias sin hacer nada. Y no es porque no tengan dones, no, tienen dones. Son miembros del cuerpo de Cristo que tienen funciones porque todos los creyentes tienen dones, tienen funciones, están en el cuerpo, tienen algo que hacer, pero no quieren hacer nada. Se niegan.
Por una razón o por otra, no quieren hacer nada y por tanto son otros los que tienen que hacer sus funciones. Y al final son unos pocos los que llevan el peso de los ministerios en la iglesia. Tristemente eso es lo que pasa muchas veces. Y ya no solamente en cuanto a ministerios, eso se puede aplicar a otras cosas. Por ejemplo, la carga económica. Muchas veces también sucede que son un reducido grupo de hermanos los que llevan el peso principal de la economía de la iglesia. Porque hay muchos hermanos que no ofrendan, que no dan como tendrían que dar. Es decir, esto se puede aplicar a diferentes áreas de lo que sucede dentro de la congregación. Por eso es necesaria la humildad. La humildad es vital para la unidad. Reconocer lo que Dios nos ha dado y trabajar en base a eso, a no tener envidia, a reconocer nuestras limitaciones. Dios nos ha dado a cada uno lo mejor. Si Dios te da a ti la función, el don de ser un pie, es porque Él sabe que tú eres la persona indicada para ser un pie o ser una oreja. Y no tenemos por qué envidiar ningún otro don o sentirnos inferior a los demás porque unos tienen una cosa y yo otra. No. Lo que Dios te ha dado a ti y a mí es precioso, valioso, necesario para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, goce de buena salud. Tú eres importante y necesario para ello. La actividad de cada miembro forja, permite que haya unidad en la iglesia. Por eso, versículo 18 al 20, Pablo nos recuerda que en realidad ha sido Dios quien colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. En el versículo 11, Pablo dijo que era el Espíritu Santo. Ese versículo lo vimos la semana pasada. Era el Espíritu Santo el que reparte los dones como Él quiere. Y ahora nos recuerda que es Dios quien coloca a cada miembro en el cuerpo como a Él mejor le pareció. Pablo sabe que si el cuerpo fuera solo un miembro, entonces, más que un cuerpo armonioso, sería un cuerpo monstruoso. ¿Te imaginas? Un cuerpo con un solo miembro. Un cuerpo que es un ojo entero, grande ahí. ¿Eso sería terrible? No, Dios crea un cuerpo y con muchos miembros. Él lo hace todo bien, perfecto. Por eso Él dice que es un solo cuerpo, pero hay muchos miembros. Lo cierto, la verdad, versículo 20, es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Todos y cada uno de los miembros son indispensables dentro del funcionamiento para forjar la unidad dentro de la iglesia. Y como dije hace un momento, Dios siempre da lo mejor a cada uno de sus hijos, siempre. Si Dios ha hecho de ti el dedo meñique de la mano, eso eres tú. Alabado sea el Señor. Si Dios ha hecho de ti la vesícula, alabado sea el Señor. Eso está en el cuerpo por una razón. Es importantísimo. Cada uno de nosotros es necesario para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Lo cierto es que la diversidad es esencial para la unidad. Pero no solamente eso, sino en segundo lugar, en este texto Pablo nos recuerda que la diversidad demanda complementariedad. Es decir, todos estos dones, todos estos miembros que hay dentro de la iglesia, todas las funciones que hay dentro del cuerpo,
se complementan. Hay al menos dos cosas interesantes que dice Pablo en estos últimos versículos. En primer lugar, en la iglesia, todos los creyentes nos necesitamos los unos a los otros, todos. Por eso dice versículo 21 al 27, el ojo, sigue Pablo utilizando la imagen del cuerpo humano para luego transportarla al cuerpo de Cristo, la iglesia, dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que a los que más presentables nos requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tienen, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Es decir, si antes hemos hablado de que habían creyentes que se consideraban inferiores a los demás, ahora Pablo nos dice que había creyentes que se consideraban superiores a los demás dentro de la iglesia en Corintios. Es decir, creyentes que se consideraban más importantes, más valiosos, más útiles que otros creyentes dentro de la iglesia. Estos versículos que hemos leído del 21 al 27, Pablo recuerda a la congregación que cada creyente, cada cristiano necesita, depende de todos los demás cristianos, de todos. Nos necesitamos los unos a los otros para que no haya división dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, por ejemplo, que era uno de los problemas que había en la iglesia, como veremos en el capítulo 14, el que tiene el don de lenguas, que por ejemplo era el don que más se deseaba en la iglesia de Corinto, el que tiene el don de lengua necesita también al hermano que tiene el don de maestro. El que tiene el don de maestro necesita también al que tiene el don de sabiduría. Los unos necesitan a los otros y los otros necesitan a los unos. Esa es la realidad. No podían ir por libre. Al contrario, tenían la obligación de colaborar unos con otros. Los miembros de la iglesia no son independientes los unos de los otros, sino que dependen unos de otros. La diversidad dentro de la iglesia demanda que se complementen los dones. Por eso dice Pablo, versículo 21, que el ojo no le puede decir a la mano, yo no te necesito. El ojo se consideraba superior a la mano. Como habían quizás hermanos dentro de la iglesia que por su don se consideraba superior a otro hermano que tenía un don de esto de poca importancia, según el ojo. Y por eso le decía que vosotros aquí no sois necesarios, yo no te necesito. O la cabeza, ¡ay, la cabeza! ¡Qué importante es la cabeza!
Es que sin la cabeza en el cuerpo no podemos vivir. Tú me cortas la cabeza, me cortas la mano y puedo vivir. Me cortas la cabeza y ya, sin la cabeza. Por cierto, ¿sabéis que en el cuerpo de Cristo, la cabeza, ¿quién es? Cristo. Si Cristo no está en la iglesia, la iglesia no funciona. Bueno, la cabeza le decía a los pies, no os necesito. ¿Y qué dice Pablo? Versículo 22. Al contrario, se lleva las manos a la cabeza. Al contrario, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, estos, los que parecen más débiles, ¿qué dice? Son indispensables. Con toda probabilidad, Pablo, utilizando la imagen del cuerpo humano, estaba pensando en esos órganos internos del cuerpo humano. Quizás el corazón, los pulmones, el aparato digestivo. Sin esos misterios que vemos de manera visible dentro de la iglesia, como también los ministerios que no vemos de manera visible, tanto unos como otros son absolutamente necesarios, importantes, útiles, que vienen a limpiar el local de esta iglesia. Tanto como aquellos que enseñan la palabra, como aquellos que cada día se arrodillan en sus casas para orar por esta iglesia. Un ministerio, el de la oración intercesora, que solo ve el Señor. Y tanto una cosa como la otra es tan vital para la iglesia, para su salud, que si no fuera por estos ministerios, evidentemente la iglesia no podría salir adelante. Todos los ministerios, todos son necesarios, todos nos necesitamos los unos a los otros. Y no solamente eso, sino que en último lugar, el apóstol Pablo nos recuerda que en la iglesia es Dios quien decide las funciones que cada uno de nosotros tiene. Y aquí nuevamente, como ya vimos la semana pasada, en los primeros versículos, aquí Pablo vuelve a presentar una nueva lista de algunos de esos dones que Dios reparte soberanamente dentro de su iglesia. Es Él. En la iglesia Dios ha puesto. Es Él. Por tanto, hermanos y hermanas, para finalizar, es importante que en esta mañana volvamos a recordar que en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia, todos nos necesitamos los unos a los otros. Nadie en la iglesia puede funcionar de modo efectivo por sí mismo, nadie. Nos necesitamos. El que está en la iglesia local, el que esta iglesia local o cualquier otra iglesia local pueda funcionar, pueda tener buena salud, depende de que cada uno de sus miembros cumpla con la función que Dios le ha asignado. Da igual que seas un pie, una oreja, un ojo o una mano. Da igual. A lo mejor te hubiese gustado ser otra cosa. Eso es legítimo. Decir, a mí me hubiese gustado tener ese don, otro don al que tengo. Eso es completamente legítimo. Pero recuerda, tu función es tan necesaria dentro del cuerpo de Cristo como esa que a ti
te hubiese gustado tener? Este cuerpo, esta iglesia local en Valdepeña, necesita el don que Dios te ha dado. Y no solamente eso, sino que ninguno de nosotros es más importante que otro. Vamos a recordar esto. Aunque algunos Dios nos haya colocado en alguna responsabilidad, en alguna posición más destacada dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, todos tenemos que estar revestidos de humildad, recordando que a más responsabilidad, más grande, mayor tiene que ser nuestro servicio para el Señor. Evidentemente, todo esto que hemos estado diciendo en esta mañana no es fácil, pero con la ayuda del Señor seguro que estaremos capacitados para poder llevar a cabo la labor que el Señor nos ha encomendado. Pues que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en cada uno de nosotros y nos ayude para poderla aplicar en nuestras vidas.